Y vamos hoy a conversar con una persona que merece todo mi respeto y admiración. Estoy hablando de Antonio Bonet Madurga. Y usted quizás ya le suena, porque obviamente el que está en economía, el que está en empresa, el que tiene que ver con el sector exportador, pues este es un nombre de referencia en España y el mundo. Antonio Bonet Madurga es actualmente el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, pero también tiene experiencia a nivel mundial con esta modalidad de trabajo de exportación. Ha tenido sus empresas, las cuales ha desarrollado exitosamente, no solo en España, sino en otras partes del mundo, que lo hablábamos antes de entrar en el programa. Y para Meta Empresas Incorporated y Capital Radio, es un honor tenerte en el programa. Antonio, bienvenido. Pues muchas gracias. Yo creo que se exagera un poquito. No, para nada. Sí, pues vamos a ver, el perfil mío hay mucha gente que lo tiene, o sea que no es nada extraordinario. Al final, lo que sí creo que tengo yo un poco distinto de mucha gente es la tenacidad y la capacidad de trabajo, porque al final las cosas se hacen con trabajo, con esfuerzo, y no desanimándose. Algo que me haya dejado en el tintero de tu experiencia profesional, por favor. Bueno, vamos a ver, yo tengo ya muchos años, con lo cual hay muchas cosas, ¿no?, que he hecho y que me he divertido haciéndolo. Es importante divertirse, ¿no?, haciendo cosas, porque si no, no se tiene tanto incentivo para hacerlas lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, el amor que le pones, sin duda, eso es fundamental. Si no hay esas habilidades blandas, no tenemos una buena perspectiva de trabajo. Antonio, estás actualmente como presidente del Club de Exportadores e Inversores. Yo quisiera que para el oyente o la persona que después nos ve a través de el vídeo que siempre grabamos y que colgamos en mi red de LinkedIn y a través de la newsletter, que le puedas contar un poco este Club de Exportadores e Inversores, ¿de qué trata? Cuéntanos un poco. Bueno, esto es una organización empresarial, por supuesto sin ánimo de lucro, que se dedica exclusivamente a fomentar, favorecer, defender, promover los intereses de las empresas españolas internacionalizadas o que se quieren internacionalizar. Los socios son empresas de todos los tamaños. Tenemos IBEX 35, tenemos empresas muy pequeñas. En la junta directiva hay, pues está tanto Técnicas Reunidas o Banco de Santander como Exportun, que es una empresa que tiene 2 empleados. Y pertenecen a diferentes sectores, ¿no? O sea, es muy horizontal. Hay bancos, hay bufetes de abogados, hay farmacéuticas, hay constructoras, hay ingenierías, hay industria agroalimentaria, fabricantes de bienes de equipo. O sea, hay una gran variedad, ¿no?, de empresas, de sectores, esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, el club se fundó hace 25 años, que estamos conmemorando este año el 25 aniversario de su fundación, y hacemos básicamente 3 cosas, ¿no? Por una parte, tenemos una actividad importante nosotros lo llamamos advocacy. Es decir, es formular propuestas, lanzar ideas para mejorar el entorno de la internacionalización en España. ¿En qué tipo de temas? Pues en temas, por ejemplo, fiscales, ¿no?, de fiscalidad internacional, en temas de financiación a la exportación y a la inversión extranjera, en temas de diplomacia económica, en fin, multitud de temas. Entonces ahí lo que hacemos es que las propias empresas lo que hacen es que analizan un problema o detectan un problema, una situación que puede mejorar, y formulamos propuestas concretas a las distintas administraciones o al Parlamento. Ahora, por ejemplo, que se acaba de aprobar en el Congreso la nueva ley de cooperación al desarrollo,
hemos estado reunidos con todos los grupos parlamentarios para hacerles llegar una serie de inquietudes que tienen las empresas del club en temas de cooperación al desarrollo. Es decir, muchas de las empresas socios trabajan en proyectos de cooperación al desarrollo que los financian pues los bancos multilaterales, ¿no? El Banco Mundial, el Banco Africano, en fin, el Iberoamericano de Desarrollo. Trabajan en proyectos que financia la cooperación inglesa, la sueca, la alemana, la estadounidense. Pero, sin embargo, en España apenas ejecutan proyectos que financie la cooperación española. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido trasladar a los diferentes grupos parlamentarios pues toda una serie de ideas, de iniciativas, de cosas que pensamos que podría mejorar en la ley para facilitar que las empresas españolas participen en la ejecución, igual que están haciendo con cooperaciones oficiales bilaterales de otros países y, desde luego, con organismos multinacionales, ¿no? Entonces, en fin, tenemos reuniones continuamente con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con Industria y Comercio, con Asuntos Exteriores, para trasladar, ¿no? Siempre con ánimo constructivo, claro. Ideas, propuestas, pequeñas reformas que hay que hacer para que las empresas españolas compitan en con las mismas ventajas e inconvenientes que otras empresas de nuestro entorno, ¿no? O sea, esta es una actividad advocacy, ¿no? En donde además acabamos de hacer una encuesta, hemos sacado un concurso del Club de Exportadores para hacer un estudio sobre la percepción que se tiene del club por parte de 3 tipos de stakeholders, ¿no? Por una parte, los socios, las empresas socios; por otra parte, la administración pública; y, en tercer lugar, medios de comunicación. Y lo hemos hecho ahora, aprovechando el 25 aniversario. Hemos lanzado un concurso. El concurso lo ha ganado una empresa de bastante prestigio en España, que se llama GAT3. Y los resultados del estudio es que se nos percibe por los 3 grupos, es decir, especialmente por administración y medios de comunicación, como una institución que habla por nombre de los empresarios, es decir, que representa la voz de los empresarios en temas de internacionalización. Vale. Es decir, se nos percibe como una organización útil, que hace propuestas de internacionalización, que es un interlocutor válido para hablar sobre la internacionalización, que son las empresas las que están hablando, no la propia organización en sí, no la propia estructura, sino las empresas, ¿no? Y este resultado, es decir, pues el 80 y muchos % de los encuestados consideran que el club es útil o muy útil para defender, proponer, mejorar el entorno, ¿no? Bueno, esta es una de las actividades. La segunda actividad que hacemos es lo que nosotros llamamos networking. Networking, ¿por qué? ¿Y qué ventaja tenemos en temas de networking? Bueno, la ventaja que tenemos es que, como las empresas socios pertenecen a sectores muy distintos, hay experiencias y hay posibilidades de cooperación y cosas que hacen unos que pueden servir a los otros. Claro. Cuando tenemos bancos, tenemos bufetes de abogados, tenemos compañías de seguros como socios, tenemos constructoras, tenemos ingenierías, tenemos empresas farmacéuticas, bueno, hay experiencias. El networking. Claro. Entonces, ese networking lo hacemos normalmente organizando desayunos o encuentros a puerta cerrada con autoridades o con alguien que pensamos que es relevante y invitamos a las empresas socios a participar, ¿no? A puerta cerrada, pues porque de lo que se trata es de poder hablar con cierta libertad. Es decir, utilizamos las reglas del Chatham House, es decir, que no se puede ni se debe, los que participan en esto no pueden ni deben comentar quién ha dicho qué, para respetar un poco esto. Tenemos, por ejemplo, un programa desde hace pues casi 18 años, ¿no?, con Asuntos Exteriores,
en donde todos los años seleccionamos 6, 8 países, 10 países de interés de las empresas españolas y tenemos un encuentro, un desayuno a puerta cerrada con nuestro embajador en el país de turno, en donde nos cuenta un poco cómo ve las cosas en el país. Y las empresas le cuentan también un poco, pues qué piensan, qué están haciendo, cómo lo ven, qué problemas, qué ventajas de esto. Con nuestros embajadores, con los consejeros comerciales de España en distintos países, con autoridades, en fin, ahora con lo de la pandemia ha sido más complicado. Claro. Pero, por ejemplo, tuvimos justo antes de la pandemia, organizamos un encuentro, un desayuno de trabajo con el presidente del Banco Centroamericano de Integración, aprovechando un viaje que hizo a España, ¿no? El otro día estuvimos con la negociadora australiana que está llevando las negociaciones para la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Australia, ¿no? Bueno, este tipo de encuentros, este tipo de actividades, ¿no? Para socios. Y en tercer lugar, lo que hacemos es difundimos información sobre temas relacionados con la internacionalización, tanto a socios como a no socios, ¿no? Pues, por ejemplo, organizamos unos webinarios, empezamos a hacerlo en abierto, empezamos a hacerlo durante la pandemia, sobre temas relacionados con la internacionalización. En donde, o tenemos o a un invitado que hable o a un panel de expertos para que hable. El último lo tuvimos la semana pasada para hablar sobre el futuro de las cadenas globales de valor, en donde tuvimos pues a un consejero de Talgo, tuvimos a un director de riesgos de consultoría de AON y tuvimos también a otro experto de muy reconocido prestigio en estos temas, que de hecho tiene un puesto muy importante, muy relevante en Aveniuco, ¿no? La antigua Bengoa. Bueno, el anterior a ese, que fue 15, 20 días antes, trató sobre geopolítica y geoestrategia y cómo afecta la geopolítica y la geoestrategia a los posicionamientos estratégicos y a las posibilidades de negocio de las empresas españolas en el exterior. O sea, eventos, ¿no?, de este tipo, y luego pues tenemos acceso y nos llegan pues estudios, informes y eso pues los difundimos entre las empresas socio, ¿no? Tienes también la revista técnica, donde también trabajan académicos, sí, que de alguna u otra manera se vinculan con el área de la exportación. Efectivamente, creamos hace 3 años una cosa que llamamos el Comité de Reflexión sobre Internacionalización. ¿Esto qué es? Es básicamente una especie de mini think tank en donde le pedimos a expertos de reconocido prestigio, tanto del mundo académico como antiguos funcionarios de la administración o del mundo de la empresa, que preparen un documento corto, en lenguaje asequible, es decir, no tiene que ser un documento académico, ni mucho menos, sino de divulgación, donde se analice un problema y se propongan, se sugieran recomendaciones de política, bien para la empresa o bien para el gobierno, para mejorar ese problema o solucionar ese problema o esa dificultad que tienen las empresas españolas. Entonces, este experto lo que hace es que lo presenta, ese documento, que está escrito en un lenguaje muy asequible, lo presenta al comité de reflexión. Y el comité de reflexión lo integran antiguos altos funcionarios de la administración que no están trabajando en la administración actualmente, pues por ejemplo un antiguo vicepresidente del ICEX o una antigua secretaria de Estado de Comercio. Están en el comité de reflexión algunos académicos, especialistas en temas de comercio, inversiones extranjeras, pues por ejemplo de la Universidad de Alcalá de Henares o de la Universidad de Castilla-La Mancha, o de institutos de investigación como el Real Instituto Elcano, y también lo integran empresarios ya con mucho seniority, con mucha experiencia. Claro. Discuten
discutimos, ¿no?, el documento, las propuestas, y el comité le hace una serie de sugerencias al experto. El experto, por supuesto, puede incorporarlas o no, y luego lo publica el club y le damos bastante difusión. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Con esto lo que pretendemos es varias cosas. Por una parte, que nos sirva como una herramienta para hacer propuestas concretas, constructivas, para mejorar el entorno de la internacionalización. Por otra, para acercar el mundo universitario al mundo empresarial. Claro. En donde, pues no siempre están muy unidos, ¿no? Y hay muchas veces que los académicos pues se dedican a investigar y hacen muy buen trabajo en una serie de temas, sí. Y lo que intentamos es decirles, sí, pero el mundo empresarial, el mundo real, ¿no?, la economía real, las empresas, esto es lo que piensan, y esto es y a la inversa, es decir, hay muchas veces en donde las empresas pues tienen un poco olvidado al mundo académico, y del mundo académico hay muchas cosas que aprender, claro, también. Entonces, eso es lo que perseguimos, ¿no?, con este comité de reflexión a la internacionalización. Sin duda, el Club de Exportadores e Inversores tiene una imagen definida, tiene unas funciones claras, como bien lo has dicho, el advocacy, el networking y la parte informativa. Sin embargo, imaginemos que hay alguna persona que en este momento escucha el programa y dice, pero me gustaría empezar, me gustaría formar parte del club, ¿cuál sería el valor agregado? Pero no compite con el ISEC, no, se complementa. Entonces, me gustaría esa opinión tuya a esa persona que nos escucha o que quizás por primera vez se cruza con el club, porque tiene un producto muy nuevo, porque tiene un servicio que quizás no ha pensado que se puede expandir, le va muy bien en el mercado nacional y de repente escucha el programa y dice, oye, un club, pero... Porque a veces la palabra club, y lo mencionaba con una entidad que tiene otras funciones, que es el Club Americano de Madrid, dice, es que la gente asocia club como que si es algo de que nos vamos a ir de diversión por ahí. No, esto es algo muy serio. Y se habla de, por ejemplo, en el caso del Club Americano de Madrid, de las relaciones entre las empresas norteamericanas que están aquí en Madrid, específicamente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo enfocas tú o cómo ves tú o qué le dirías tú a ese empresario, a ese inversionista que no ha empezado todavía el proceso de exportación de su producto o servicio y te escucha y dice el club? Bueno, vamos a ver. En términos empresariales o económicos, la pregunta sería ¿cómo estamos posicionados y cómo nos diferenciamos de nuestros posibles competidores? ¿Y cuál es el valor añadido que aporta el club, ¿no?, a los socios, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros como organización no somos una organización que se dedica a promover exportaciones. Es decir, no organizamos ferias, no organizamos misiones comerciales, que eso lo hace el ICEX. Correcto. Y lo hace muy bien. Entonces, ¿para qué? Correcto. No hace falta nadie más. Temas de formación, por ejemplo, lo hacen las cámaras. Uh-huh. Con lo cual, no tiene ningún sentido que haya alguien más haciéndolo, porque lo están haciendo bien las cámaras. ¿Dónde hay y dónde hemos visto y por qué se fundó el club hace 25 años, ¿no? Porque lo que había era un déficit de posicionamiento estratégico de la internacionalización de la economía española, en el sentido de que España hace 25 años tenía un sector exterior muy pequeño, con déficits estructurales enormes, tradicionales en España, y lo que pensó un grupo de empresas es que hacía falta dar ideas, hacer propuestas, facilitar un entorno regulatorio de instrumentos que fuera adecuado, ¿no?, a los intereses de las empresas españolas, tanto para exportar como para invertir en el exterior. Y además que había mucho que ganar y que las empresas, los socios, tenían mucho que ganar y mucho que aprender simplemente por el contacto con otras empresas, claro, que hacían lo mismo o no
porque hay veces en donde, tenemos ingenierías, pues tenemos como socios, ¿no? Pues ingenierías grandes como Técnicas Reunidas o como IDOM. Tenemos ingenierías más pequeñas, más especializadas, como puede ser Incadema, que están especializados en temas agropecuarios, o como Globaltech, que son más pequeñas. Entonces, tanto del mismo sector como de sectores diferentes, se puede aprender. Y se puede aprender además porque lo que intentamos mantener es un espíritu de club. Es decir, cuando me eligieron, ¿no? para la presidencia del club hace 5 años, una de las primeras cosas que acordamos la Junta Directiva fue hacer un plan estratégico. Un plan estratégico como los que tienen todas las empresas. Claro, como debe ser. En donde, pues hay unos objetivos, hay unos KPIs, o sea, unos indicadores medibles. Y la primera tarea que hicimos para elaborar el plan estratégico fue hablar con nuestros socios para preguntarles, ¿qué pensáis del club? ¿Qué queréis del club? ¿Cómo queréis que sea el club? ¿Y para qué queréis que sirva el club? Claro. Y de forma absolutamente mayoritaria, lo que los socios decían es que querían que siguiera siendo un club. Es decir, un club en el sentido de que es una organización pequeña, claro, donde la gente se conoce, donde es fácil tener acceso a otras empresas y en donde hubiera diversidad. Diversidad desde el punto de vista de sectores, desde el punto de vista de tamaños, desde el punto de vista de destinos geográficos donde están trabajando, desde el punto de vista de exportación de bienes o de servicios, desde el punto de vista de inversión. En el exterior muchos de los socios no exportan, pero venden en el exterior. Claro. Preguntas muy, muy puntuales porque el tiempo ya en cualquier momento me hacen la seña. La marca España, el sector exportador español, ¿cómo lo ves en este momento? Seguimos batiendo récords de exportación. Las últimas cifras publicadas, exportación de bienes, las últimas cifras publicadas hemos batido récords, de nuevo. Pero hay una serie de problemas estructurales que tiene la exportación española que hay que ir resolviéndolos. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Pues, por ejemplo, el número de exportadores habituales. Es decir, no estamos hablando del que de repente manda pues unas muestras o algo así. No, estamos hablando de exportadores regulares, es decir, los que han vendido en el exterior durante los 3 años anteriores. Solo hay 55.000. Entonces dice, si en España hay más de 3 millones de empresas, claro, ¿por qué solo hay 55.000? Claro. Que han crecido el número de exportadores habituales, pero eso es un problema. Es un problema estructural también el tema de el contenido tecnológico de la exportación española, en donde un país como España, que tiene un nivel de renta per cápita alto y que tenemos un nivel de desarrollo alto, debería tener un porcentaje de sus exportaciones más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico de lo que tenemos. Entonces hay problemas de ese tipo, ¿no? Y desde el club lo que tratamos de hacer es lanzar propuestas, lanzar ideas para ver de qué manera se puede ayudar al tejido productivo, a la economía española para que aumente. Lo cual me imagino que ha tenido un consenso en todos los sectores políticos que has consultado cuando has ido a plantearlo, ¿no? Bueno, hay muchas veces donde nos hacen menos caso del que nos gustaría. Vale, eso es otra cosa. ¿Puedo poner algún ejemplo? Vale. ¿Qué ha afectado más al sector exportador? ¿La pandemia o la guerra de Rusia? La pandemia. Los dos afectan, ¿no? Pero la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que supuso es, es decir, todo lo que era la imposibilidad de viajar, lo que significaba es un freno y sobre todo que había que rediseñar y repensar cómo hacen las empresas su desarrollo comercial en el exterior, si no pueden viajar, y cómo ejecutan las empresas los proyectos que tienen en el exterior. Esto afecta
obviamente más a sectores Claro. tipo ingeniería, construcción, este tipo de cosas. Y eso hay que rediseñarlo y hay que redefinirlo. Y eso supone un cambio de mentalidad y un cambio de estrategia. Ya suena la música, Antonio, eso significa que se nos ha ido el tiempo. Pues Antonio Bonet, de verdad, qué orgullo tenerte aquí en el programa. Tu palabra final, 30 segundos me quedan, así que te los doy. bueno, lo que comentabas antes, en el club estamos para ayudar, estamos para proponer, para dar ideas y desde luego si alguna empresa quiere asociarse, quiere formar parte, pues es muy fácil, ¿no? Lo único que tiene que hacer es decírnoslo y estamos muy abiertos, ¿no? Y a participación de empresas pequeñas, grandes, medianas.